Bien, esta presentación es de una inquietud que siempre he tenido, que es por las matemáticas, lógicamente en relación con la fisiología. Desde hace muchísimo tiempo a mí siempre me ha interesado pues, saber un poco cómo se pueden aplicar las matemáticas a la fisiología y en concreto a la parte de la fisiología del ejercicio. Entonces, pues, brujuleando en la biblioteca, como siempre, pues encontré un libro, que es este, que es Biomechanics and Exercise Physiology, de Johnson, porque tradicionalmente todos los libros de biomecánica se han dedicado a estudiar los patrones. Y en este libro, pues, realmente lo que se estudian son digamos, la biomecánica, por decirlo así, de los órganos y sistemas fisiológicos del organismo en relación con el ejercicio. La verdad es que el libro, pues, es muy bueno, a mí me parece muy bueno, pero como siempre, pues pasa mucho en estos libros. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la parte biomecánica es, como se puede ver aquí, enormemente compleja. Aquí aparece una ecuación sacada de ese libro sobre el componente lento del consumo de oxígeno propuesto desde hace muchísimo tiempo. Bien, entonces, claro, uno ve esta ecuación y bueno, pues echa un poco las manos a la cabeza, de tal manera que dice, esto es digamos, una ecuación compleja, ¿no? Entonces, claro, para los matemáticos, pues a lo mejor esto es muy sencillo, que duda cabe, pero para los que no somos matemáticos y que nos gusta la matemática, pero nada más y tenemos nuestras limitaciones, pues obviamente esto es muy complejo. ¿Cuál es la pega del libro de Biomechanics and Exercise Physiology? Que la parte de fisiología es suave, no, muy suave, es decir, muy ligera. Y entonces, pues claro, hay una especie de contrapeso, o de, digamos, de diferencia ostensible entre la parte matemática y la parte fisiológica. Entonces, pues bueno, la solución, ¿cuál sería esa? La solución sería, pues, trabajar en equipo, ¿no? Y ya que estamos en una universidad, que es la Universidad Politécnica, pues que duda cabe que sería más fácil. ¿Yo lo he intentado? Claro que lo he intentado, pero ha sido imposible. De hecho, pues contacté con unas personas que trabajaban en Montes y les di un porrón de datos para aplicarlos a cuestiones matemáticas y al final se quedaban con los datos y sí te evitó el acuerdo. Es decir, que realmente hay veces que la integración de conocimientos entre personas que dominan matemáticas y personas que nos gusta la fisiología, pues es prácticamente inviable. Pero el libro me inquietó mucho y entonces, como consecuencia, pues yo empecé a indagar en ese libro, que lo he manejado varias veces. Y lo primero que vi, pues, que es que en una prueba de esfuerzo típica, pues en la cual, digamos, claro, este título tan genérico sobre fisiología y matemáticas, pues no se le puede hacer idea la complejidad que adquiere desde el punto de vista matemática, por ejemplo, para la fisiología respiratoria. Es descomunal. O el metabolismo mismamente, como está aquí, ¿no? Entonces es tan complejo que yo en esta presentación lo que quiero es centrarme en una de las variables fisiológicas, que es la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando uno hace una prueba de esfuerzo, sea cual sea, y tiene estas dos variables, intensidad en las X y frecuencia cardíaca en las Y, se comprueba que digamos, la respuesta no es lineal en todos sus momentos, sino que primero hay un incremento abrupto de la frecuencia cardíaca, que he puesto aquí, pues, pendiente elevada, ¿no? Luego hay una pendiente más sostenida y moderada, como he puesto aquí, y finalmente una pendiente baja, que es cuando ya está llegando al final del ejercicio. Entonces, lo que vamos a describir de forma genérica es esto. Este primero, que es el componente, digamos, de relación intensidad-frecuencia cardíaca con una, digamos, pendiente, suponiendo que esto fuera una recta, que es otra cosa difícil de dilucidar, elevada, y luego a continuación una componente con una pendiente moderada y luego una componente prácticamente plana, que es ya para finalizar el ejercicio. Entonces, en vídeos sucesivos, primero veremos luego veremos la componente moderada y finalmente la componente lenta. Hoy que vamos a hacer una visión general de todo el proceso
en el cual, es decir, toda esta variable o esta función lineal, en principio, que es intensidad, frecuencia cardíaca. Y digo lineal porque en cualquier libro, este está sacado pues, de la Biblia de la fisiología del ejercicio, que es un libro simple, ¿no? Más simple que nada, muy simple, muy elemental, en el cual que es el mismo Nikostin, en el cual se ve, pues en efecto, que hay una relación lineal entre la velocidad, es decir, la intensidad, y la frecuencia cardíaca. Tal lo apunto perfectamente alineado, obviamente porque esto pues tiene los trucos, digamos, académicos que utilizamos para que se vea que es una línea, y que si nos vamos a esta, pues bueno, las variaciones son muy ostensibles. ¿Qué es lo que hacemos normalmente en fisiología? Pues ponerlo en puntos que vamos, que ni aposta, ¿eh? Bueno, aposta están hechos, ¿no? Entonces, lo único verdadero de esta, digamos, relación en la Biblia del ejercicio es que a partir de una cierta intensidad, en vez de ir subiendo con la misma pendiente, lo cual sería irracional por parte del organismo, la pendiente empieza a tumbarse. Exactamente lo mismo que ocurre aquí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí no han estimado digamos, el incremento abrupto que sufre la frecuencia cardíaca. Por tanto, aquí tendríamos nada más que ejercicio de intensidad con una pendiente moderada, ejercicio con una relación de intensidad-frecuencia cardíaca con una pendiente baja. Y nos faltaría el primer tramo, que es este que está aquí, que es con una intensidad alta. Pues entonces vamos a empezar a describir de forma genérica estos tres, ¿no? Para en sucesivos vídeos ir viendo cada uno. Vamos con la primera parte. La primera parte que correspondería a la función intensidad, frecuencia cardíaca inicial, en la cual lo que he hecho es, de la hoja Excel donde se han hecho los datos, pues coger los primeros datos. Los primeros datos que serían cómo cabe a ojo. Bueno, sí, en principio es a ojo, pero a ojo con cierto criterio, porque se ve que este valor de aquí, a partir de este valor de aquí o de estos valores de aquí, ya la pendiente empieza a ser moderada. Por lo tanto, no digamos estrictamente a ojo, pero realmente aquí lo que están señalados los puntos en los cuales, como se ve, sube mucho la frecuencia cardíaca en los primeros instantes de ejercicio físico, no llega a 85 vatios y el sujeto ha subido de 80 latidos minuto a 110 latidos minuto. Por lo tanto, la pendiente es elevada. Dentro de esta, digamos, pendiente elevada, ¿qué es lo que se observa? Pues muy fácil, que al principio incrementa mucho la pendiente y luego sigue incrementando, pero más despacito. Claro, el conjunto de la recta da una pendiente con un valor de 4,96. ¿Cómo se puede escribir de forma sencilla esta ecuación que sale del tratamiento que hace el programa Excel? ¿Cómo se puede para entenderlo? Pues que la frecuencia cardíaca es igual a la carga de trabajo, intensidad, por la pendiente, en este caso 4,96, por la frecuencia cardíaca de reposo. Claro, ¿por qué he marcado este punto? Porque cuando la carga de trabajo es cero, es decir, cuando el sujeto está en reposo, pues la frecuencia cardíaca es igual a la frecuencia cardíaca de reposo, naturalmente. Es decir, esto no hace falta grandes dotes matemáticas para saber que si esto vale cero, pues la frecuencia cardíaca se reduciría a la frecuencia cardíaca de reposo, que es la que yo he marcado aquí. Pero frecuencia cardíaca de reposo no significa frecuencia cardíaca de reposo en el sentido absoluto, porque el sujeto está sentado en el manillar con una cierta ansiedad, etc. No es la frecuencia cardíaca de cuando el sujeto está recién levantado de la cama, que se queda en el... Entonces, ¿cómo se puede evaluar eso? Pues muy fácil, ¿no? Diciendo, bueno, pues la pendiente de esta parte, digamos, pues puede experimentar ciertas modificaciones, que es lo que he hecho yo aquí. En la parte de la izquierda se ve cómo la original, que sería esta, la sacada, se puede subir, se puede elevar la pendiente o puede disminuir la pendiente. Pero eso, he puesto con la misma, digamos, grado de inclinación. Entonces, grado de inclinación por debajo, grado de inclinación por arriba. Es decir, que el valor de la pendiente es el mismo para cuando se desplaza hacia arriba que cuando se desplaza hacia abajo. Lo cual es presumiblemente, digamos, cuestionable. Entonces,
el sujeto que tiene una frecuencia cardíaca baja, pues cuando la intensidad se hace cero, pues tendrá una frecuencia cardíaca de reposo más baja. Mientras que el sujeto que tiene una condición física peor, cuando la intensidad se hace cero, es decir, cuando está en reposo, pues la frecuencia cardíaca es más alta. Lo que ya es dudoso es esto. Lo que es dudoso es que la pendiente sea igual. Entonces, en el imagen de la derecha, ¿qué es lo que he hecho? Lo que he hecho es hacer eliminar la descripción hacia arriba, digamos, el desplazamiento hacia arriba de la pendiente y dejar solo la abajo y variar la pendiente. ¿Por qué? Porque yo pienso que los mecanismos de regulación que explican el incremento abrupto de la frecuencia cardíaca no pueden tener la misma pendiente. No pueden tener la misma pendiente. Pero eso, obviamente, ¿qué es? Una hipótesis, ¿no? Una hipótesis que hay que comprobar si realmente tiene la misma pendiente o no. Mi idea que es que no tiene la misma pendiente. Es decir, que este sujeto tiene una mayor pendiente que el sujeto, por decirlo así, estándar o original o sedentario, como se quiere decir. Es decir, que el incremento abrupto de la frecuencia cardíaca que experimenta un sujeto cuando hace un ejercicio intenso tiene más inclinación en términos burdos que el sujeto que es un sujeto sedentario. Lo invalidaría esto, que al principio pues, lo puse por lógica. Bien. Entonces, pero ¿qué otra cosa se puede hacer, digamos, de modelo o de análisis matemático? Pues lo que se puede hacer es esto, que hacen muchos, que en vez de ser, digamos, frecuencia cardíaca absoluta, sea incremento de frecuencia cardíaca, que es muy sencillo de hacerlo. No es nada más que coger y a cada valor de frecuencia cardíaca irle restando el anterior, digo el posterior. Y al final lo que obtenemos es incremento de frecuencia cardíaca, no frecuencia cardíaca absoluta. Por eso aquí aparecen 70, 90, 110, es decir, de 20 en 20, mientras que aquí, si se observa, es decremento de la frecuencia cardíaca. Es decir, que al principio la frecuencia cardíaca aumenta, por ejemplo en esta, abruptamente, con lo cual el incremento de frecuencia cardíaca será muy grande, en efecto, de aquí, de este punto, a este punto. Y luego, cuando el sujeto sigue haciendo, digamos, ejercicio físico, los incrementos se siguen produciendo, pero más despacio. Luego ya no hay una sola ecuación de regresión que explique estos datos. Habría como mínimo dos. Como mínimo dos. Esta primera y esta segunda. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el resultado? Que las ecuaciones lineales no explican el comportamiento del corazón ante el inicio del ejercicio físico. No lo explica. Y claro, el Excel, que yo no domino en absoluto, y que, bueno, salen cursos de Excel, pero yo me niego a hacerlo porque, entre otras cosas, lo que tengo es al profesor Benito que me lo soluciona, y entonces, pues, yo hice con esos datos un tratamiento matemático no malo, malísimo. ¿Por qué? Porque da como resultado una ecuación de segundo grado, es decir, que tendría esta rama y luego otra rama de subida, lo cual, obviamente, es absurdo, ¿no? Absurdísimo. Pero en cualquier caso, ¿qué es más allá de la ecuación? Entonces, aquí se expresa la limitación que puede tener una persona que le gusta la fisiología para el tratamiento de estos datos. No puedes tratar estos datos, que es claramente un exponencial decreciente, como si fuera una ecuación de segundo grado. ¿Vale? Quizás también porque a lo mejor no soy capaz, digamos yo, de hacerlo bien en Excel, que a lo mejor se puede, pero yo desde luego no he sido capaz. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Aquí una ecuación de segundo grado absurda, ¿no? Absurdísima. Porque desde el punto de vista fisiológico y, por supuesto, desde el punto de vista matemático. Porque desde el punto de vista matemático resultaría que esto es una parábola, que primero baja y luego sube, lo cual es absurdo. Desde el punto de vista matemático, repito, pero desde el punto de vista fisiológico es una estupidez. Porque obviamente no puedes ir decreciendo para luego ir creciendo. El decremento de frecuencia cardíaca. Luego, ¿qué quiere decir? Que se necesitan modelos matemáticos que se verán, digamos, expuestos pues, en la siguiente, digamos, sesión, por decirlo así, que a mí me parece tan bonita como es hablar de fisiología y matemáticas, pero en ese orden.
En ese orden, que no se olviden la gente que también es un erudito en matemáticas que invierte el orden. ¿No? El orden tiene que ser fisiología y matemáticas. Las matemáticas explican el comportamiento de la fisiología o lo intentan, pero no al revés. No al revés. No, ¿vale? Aunque pueda parecer. Bien, entonces, la siguiente fase, ¿cuál sería? La siguiente fase sería estudiar este comportamiento que yo ya he denominado de pendiente moderada, siempre en comparación con la otra. ¿Qué observo en la pendiente moderada? ¿Vale? Pues en la pendiente moderada, pues obviamente, ¿qué es lo que se ve? Pues se ve que ¿qué he hecho? Pues coger los datos de esta parte, es decir, de esta parte, compartirse entre este y este otro punto, ¿vale? Y aislarlos en la hoja Excel, ¿no? Para que salga solo la fase moderada. De tal manera que entonces aquí se ven todos los puntitos alineados, en una ecuación de regresión, que si sacáramos el valor de R, pues sería altísimo, ¿no? Claro, vuelvo a reiterarme otra vez de lo mismo. Claro, si tú haces esto, como hacen en los libros de fisiología, por intentar ser más didáctico, alteras la realidad. Y eso es lo que no se puede hacer, alterar la realidad. Porque, claro, cuando un alumno se va a una prueba de fondo, se cree que se lo va a encontrar así. Y de eso nada. Los valores no se encuentran así. Los valores se encuentran, como hemos dicho, muy para arriba y para abajo, para entendernos. Lo que pasa es que, claro, si tú alteras eso y lo pones los puntos así, pues sale una línea recta, pues un poco cojonuda, pero no lo ves. Pero no ves porque va oscilando. Entonces, pero en resumen, este sería la frecuencia cardíaca del ejercicio físico, digamos, de intensidad moderada, ¿vale? Y he hecho lo mismo. He pensado que, obviamente, una persona entrenada, por ejemplo, la de abajo, tendría para la misma intensidad, en este caso, por ejemplo, los 125 vatios, tendría una frecuencia cardíaca más baja que la persona no entrenada, y por supuesto que de referencia, ¿vale? Pero ¿qué es dudoso otra vez? Lo que es dudoso, naturalmente, es que haya un cambio de pendiente, ¿vale? Es decir, que la pendiente en este caso sea, digamos, diferente. Porque claro, si esto continuara, ¿qué pasaría aquí? Pasaría que la frecuencia cardíaca máxima sería diferente. Y en principio, la frecuencia cardíaca máxima viene delimitada por la edad. Por tanto, en realidad, ¿qué habría que hacer? Pues habría que hacer lo siguiente, a mi criterio, coger y en la curva, digamos, de abajo, hacerla así. Es decir, con mayor pendiente. ¿De acuerdo? Entonces le daríamos aquí a forma, le pondríamos más gordito, más grueso para que se viera. A 3, por ejemplo, y el rojo también, Pero claro, ¿cuál sería la diferencia? Que la frecuencia cardíaca máxima, si que se puede inclinar esto un poco más para acá, más para acá, la frecuencia cardíaca seguiría siendo la misma en este sujeto entrenado que en este sujeto no entrenado, ¿vale? Porque da igual la fórmula que se utilice, 220 menos la de Tanaka o la de Pepito o de Corto, da igual. Las fórmulas y las ecuaciones de predicción de la frecuencia cardíaca, sea cual sea, siempre están en relación con la edad. Podrá ser uno que raro utilizar más una que otro, pero en definitiva, todos al final utilizamos una que no se sabe el origen, que es la frecuencia cardíaca igual a 220 menos la edad. ¿Vale? Entonces, obviamente, para la misma edad y la misma edad, pues este sujeto entrenado tendría la misma frecuencia cardíaca máxima, porque tiene la misma edad, suponiendo que pasara, por ejemplo, un año de entrenamiento, pero con una inclinación mayor, esto quedaría invalidado, ¿vale? Quedaría invalidado porque significaría que la pendiente, digamos, es menor aquí que aquí, lo cual, obviamente, pues no ocurre, ¿vale? Bien, entonces, pero realmente, ¿qué interesa aquí? Aquí lo que interesa no es tanto saber
digamos, pues la inclinación, que sí que puede ser interesante para valorar la condición física, y de hecho se ha hecho muchas veces para valorar la condición física de las personas, esta parte, por decirlo así, intermedia, pues es la que se ha utilizado genéricamente para valorar la condición física. Más inclinada, pero menos inclinada, mejor. Es una obviedad. Es decir, ya lo hemos repetido, para la misma intensidad, no absoluta, sino relativa, el sujeto que tiene una frecuencia cardíaca menor, pues está en mejor condición física que el sujeto que tuviera una condición física peor, que es lo que intenta señalar, repito, esta figura inicial. A la misma intensidad, este tiene menos frecuencia cardíaca que este y que este, por lo tanto, este está peor que este y que este. ¿Vale? Es importante, eso sí, es la parte que ha sido utilizada sistemáticamente en todas las pruebas de, digamos, y los test que hay de valoración de la condición física, desde el más liviano, test de Harvard, hasta el más sofisticado, que puede ser con una prueba de esfuerzo, lo que se utiliza para valorar la condición física. Pero desde el punto de vista del rendimiento, interesa poco. ¿Qué es lo que realmente interesa? Esto no, porque esto es lo mismo que hemos visto anterior. Luego, esto en realidad habría que suprimirla. ¿Qué es lo que interesa? Pues lo que interesaría, por tanto, aquí podríamos coger y eliminarla, y eliminar esta figura. Si no soy capaz. Bueno, sí. Y entonces lo que interesaría sería hacer una cosa similar a esta que se verá en su momento, ¿no? Insertar. Ahora le insertamos aquí las formas, inventamos una línea, de forma chapucera para que el lector entienda lo que se quiere hacer, ¿vale? Aquí pondríamos el eje, obviamente, el que llaman vertical, que es absurdo, es decir, el eje Y, o la variable dependiente, y aquí el eje X. Bien, hasta ahora el eje X, que era intensidad. Ahora que yo creo que es, digamos, adecuado. Lo que es adecuado es meter, más que intensidad, meter duración. Porque se trata de saber, ahora lo haríamos a mano alzada, entonces esto aquí haría así, y luego se intentaría mantener. Es decir, que qué frecuencia cardíaca, aquí podríamos entonces, vamos a ver qué hago con esto, la forma, aquí tendríamos frecuencia cardíaca, ¿vale? FC, y aquí lo que haremos será poner, en vez de ejercicio, en vez de, digamos, intensidad de ejercicio, duración. ¿Vale? Duración. Y eso es lo que muchas veces en los esfuerzos, digamos, de resistencia, se pretende, ¿no? Ir, pues, de alguna manera, lo más rápido posible, el mayor tiempo posible. Por ejemplo, una contrarreloj. Una contrarreloj que se pretende ir al mayor ritmo posible durante el mayor tiempo posible, ¿no? Por entonces, lo que le interesa más que saber pues la pendiente, etcétera, de la relación intensidad-frecuencia cardíaca, sería saber cuánto tiempo el sujeto es capaz de mantener esta frecuencia cardíaca. Y es lo que, bueno, pues ha estudiado aquí también, y es lo que se conoce con el máximo estado estable del lactato. Por lo tanto, aquí te podríamos incluir pues, la frasecita esta de los anglosajones, que a mí me pone malo, que es máximo estado estable de lactato. ¿Vale? Es decir, el punto en el cual el lactato ni sube ni baja, sino que se mantiene. Como al lactato se le atribuye, al pobrecito se le atribuye todos los desechos y todos los males digamos, del ejercicio, pues, ¿qué sería? El nivel, la concentración de lactato, que es un sujeto capaz de mantener sin entrar en fatiga, ¿no? Que es de lo que se trata. Si en principio es el lactato el único causante, digamos, de que el sujeto en fatiga, lo cual es, cuanto menos, dudoso. Pero bien, esto es lo que se intenta hacer. Entonces, lógicamente, un sujeto que sea capaz
de mantener ese estado estable, que podríamos entonces volver a decir insertar, y aquí donde estén las formas, a ver, lo encuentro yo, en formas, a mano alzada, pues haríamos esto, ¿no? A ver si. Subiría, ahora. Y ahora seguiría. Es decir, que a mayor intensidad de trabajo, el sujeto es capaz de mantener esta, digamos, frecuencia cardíaca más elevada. Por lo tanto, si mantiene esa frecuencia cardíaca más elevada sin llegar a la fatiga y está al mismo tiempo, pues está mejor, ¿no? Ese sujeto. Y habrá alcanzado, si va para arriba, habrá superado su máximo estado estable, mientras que este no. Pues esto, obviamente, claro, hay que hacerlo así, cuando sale de esa manera, pues al final sale hecho una patata, porque parece que la vertical incrementa más y que la fase de adaptación, la fase de ajuste es más abrupta aquí, lo cual, cuanto menos es dudoso. Por tanto, eso es lo que interesa en la fase 2 de la figura que hemos mencionado. Bien, y finalmente está lo más difícil. Lo más difícil, sin duda, lo más difícil es, digamos, la fase 3. La fase 3. Entonces, vuelta otra vez a lo mismo. ¿Qué he hecho para ver la fase 3? Pues coger los datos de la hoja Excel, ¿de acuerdo? Desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y trazar, pues, y poner los datos, naturalmente, ¿vale? He puesto los datos y entonces ha salido una recta, que es esta, la negra, ¿vale? Y he vuelto otra vez a plantear las disquisiciones, digamos, mentales o las hipótesis posibles. ¿Qué un sujeto? ¿Qué es lo que se observa? Lo que se observa es una cosa parecida a esta, si se fijan, ¿de acuerdo? Que a partir de cierta intensidad, pues más o menos mantiene el sujeto la frecuencia cardíaca estable, luego sube un poquitín y luego se vuelve a mantener. ¿Vale? Entonces, posibilidades, pues que sea siempre como esta y que se mantenga estable todo el rato que dura el ejercicio físico, que claro que no es nada despreciable, porque el sujeto de 405 vatios hasta 465 vatios son 60 vatios que el sujeto está dándole que te pego aumentando la intensidad con la misma frecuencia. ¿Vale? La otra posibilidad, ¿cuál es? Que similar a esta, pero con mayor pendiente, pues el sujeto no sea capaz de mantener la frecuencia cardíaca estable y siga subiendo. En principio, ¿cuál es la lógica que te dice que es mejor? Naturalmente esta, porque los mecanismos de regulación pues son difíciles. ¿Cuál es el problema de esta? Que ha sido muy poco elaborada desde el punto de vista matemático. ¿Quién la ha elaborado? La han elaborado los que están ahora a vueltas con la HRV, que es la Heart Rate Variability, que es un poco, pues, con todo mi respeto para ellos, un camelo. ¿Por qué? Porque sí, porque el tratamiento matemático te lo hacen hasta programas gratuitos como es el Cubois, que hace el programa gratuito, pero luego hay que interpretarlo. Y el problema viene en interpretación. Porque para finalizar, pues como siempre he dicho, aquí ¿qué es lo que tenemos? Los tratamientos matemáticos, no básicos, sino elementales. Y tan elementales que a veces son falsos, como es este de aquí, como he reiterado anteriormente, que es el tratamiento matemático de que la respuesta sea una respuesta, digamos, que dé una ecuación de segundo grado, que es absurda, ¿vale? Y que ya veremos en el planteamiento cómo eso es así. Entonces, ¿aquí qué figura? Aquí figura un esquema en el cual se centra en la regulación cardiovascular solo. Entonces, el esquema pretende dar explicación fisiológica a la respuesta en general del organismo y en particular de la frecuencia cardíaca. Hay una estructura que estaría obviamente en el cerebro, en lo que llamamos encéfalo, mejor dicho, difícil de ubicación, probablemente anatómicamente inexistente, es más una cuestión funcional, que se conoce con el nombre de comando central o gobernador central. ¿Qué es lo que se atribuye a este comando central o gobernador central?
el control de todo el organismo en su totalidad. Fundamentalmente del sistema locomotor, es decir, del movimiento, del sistema cardiovascular y del sistema cardiorrespiratorio. Obviando los receptores que hay aquí señalados, ¿qué es lo que ocurre? Que toda esta información digamos, va hacia un punto que se llama set point o punto de referencia, que lo que te está diciendo es recogiendo qué información le llega al comando central en relación a la respuesta del sistema cardiovascular. ¿Cuál es la respuesta, digamos, del sistema cardiovascular? A través de las vías vegetativas. En el aspecto más sencillo sabemos que hay dos: el sistema nervioso vegetativo simpático, que aceleraría el corazón, y el sistema nervioso vegetativo que decelera el corazón. Obviamos esto y nos centramos en la frecuencia cardíaca. Bien, ¿el resultado cuál es de la acción del sistema nervioso vegetativo sobre el corazón? Variar la frecuencia cardíaca hacia arriba, si es el sistema nervioso vegetativo simpático, o hacia abajo, si es el sistema nervioso vegetativo parasimpático. ¿Qué es lo lógico pensar? Que durante el ejercicio físico aumente la actividad del sistema nervioso vegetativo simpático. Entonces aumentaría la frecuencia cardíaca, conjuntamente con la capacidad eyectiva del corazón, que es el volumen sistólico, determinaríamos el gasto cardíaco. Y a través del grado de vasoconstricción o vasodilatación de los vasos, determinaríamos la resistencia periférica total. Con el gasto cardíaco, la resistencia periférica total, se determina la presión arterial media. Y es este valor el que por retroalimentación probablemente llegaría al comando central o directamente a lo que llamamos el punto de referencia, para ir ajustando las variables, en este caso la variable frecuencia cardíaca, a la intensidad del ejercicio físico. Este es un esquema muy general, que, por ejemplo, SHAOM es el mecanismo general de feedback o retroalimentación, término que ha sido aceptado en la comunidad científica, digamos en lengua española. Sin embargo, el otro mecanismo, que sería el mecanismo feed forward, o que yo he bautizado como prealimentación, pues no está tan aceptado. Pero aquí se ha omitido por sencillez. Está claro que la prealimentación sería el causante o la explicación al incremento abrupto de la frecuencia cardíaca, y que obviamente ¿qué es? Una respuesta ancestral del ser vivo. Es decir, aunque sea reducida un poco al absurdo, cuando un animal ve a su depredador que, digamos, que está cerca de lo que es la presa, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Inmediatamente ponerse en funcionamiento. No puede esperar a ponerse en movimiento. Entonces, ese incremento abrupto que tiene la frecuencia cardíaca es una especie, digamos, de cebamiento del sistema para estar preparado ante la eventual situación de que tenga que huir o atacar. Huir si es la presa, atacar si es el depredador. Pero en cualquier caso, pues un mecanismo tan lógico y tan coherente y tan ancestral del ser vivo, que tiene lógica que eso, y que aquí se ha suprimido. Se ha suprimido, pero que en los sucesivos vídeos pues veremos más detenidamente cuando expliquemos, porque esto simplemente ha sido una idea, pone aquí, una idea general de esta relación de la subida rápida, pendiente alta, pendiente moderada y pendiente baja. Pero en sucesivos vídeos estudiaremos esto, luego estudiaremos esto y finalmente lo más difícil es estudiar esto. ¿Vale? Pues con esto hemos de alguna manera finalizado este vídeo explicativo de la